Ok, falsa doctrina, herejía y apostasía. Hay una conexión, mas no es lo mismo. Cuando hablamos de apostasía, cuya traducción del original es la misma palabra, apostasía, estamos definiendo lo que tiene que ver con una actitud de rebelión, tiene que ver con desertar de la fe y tiene que ver con negar lo que una vez pudo haber sido nuestro punto de convicción o nuestros puntos de convicción. De allí proviene la palabra apostasía, falsa doctrina, pseudo verdad. La manera más franca de poder entender lo que es una falsa doctrina es definirla como una pseudo verdad. Y la herejía es cuando una persona, a través de la disensión, el conflicto, la discusión, contrasta de la verdad y se aparta de la fe. Por eso es que durante la Edad Media, la Inquisición calificaba como herejes a los que no estaban de acuerdo con la Iglesia Católica. Egna nos dice por acá, tenemos gente en Trinidad. Qué bueno, qué bendición. Gracias, Egna. Entendiendo esto, hemos venido conversando de que la herejía puede ser bíblica, extrabíblica, antibíblica. Los testigos de Jehová enseñan herejía, pero su herejía es bíblica. No tiene algo que la ponga en una posición mejor. Es una herejía al final, pero definimos como una herejía bíblica cuando hay una mala interpretación, cuando está equivocado, pero lo que se está usando es la Biblia. Y hay muchas cosas incluso en la iglesia protestante que se puede definir como herejías bíblicas, porque usamos la Biblia, argumentamos bíblicamente, solo que de manera incorrecta porque hay una mala interpretación, bien sea por usar un texto fuera de contexto. Eso es lo que se conoce como eisegesis, no exégesis, sino eisegesis. La herejía extrabíblica, cuando una persona enseña error y ni siquiera está en la Biblia. Y herejía antibíblica, ya esto está relacionado netamente con la apostasía, es el ataque que puede haber directamente a la verdad bíblica. Entonces no olvide, herejía bíblica, extrabíblica, antibíblica. Hoy vamos a hablar de las herejías extrabíblicas y vamos a seguir conversando con el paso del tiempo de los mormones, de los adventistas, pero también de la iglesia cristiana evangélica, porque hay herejías en el seno de nuestras iglesias y muchas de estas herejías son bíblicas. ¿Por qué son bíblicas? Porque al tener una mala interpretación, pero argumentar con la Biblia, siendo equivocado, al salir de la escritura, al traer esto, diciendo que es un fundamento bíblico equivocado, es una herejía bíblica. Y tenemos muchas herejías bíblicas dentro de nuestras iglesias, extrabíblica. A esto vamos a dedicarnos el día de hoy. Normalmente las herejías extrabíblicas provienen de sueños, profecías y revelaciones. Cada vez que usted oye personas que basan su vida cristiana en Dios me habló, soñé, Dios me dijo, profecía y todos estos elementos de misticismo, es cuando podemos estar frente a herejías extra bíblicas, fuera de la Biblia. Hay un caso muy particular que voy a traer como ejemplo, que es el de Angélica Zambrano Mora. Angélica Zambrano Mora es una joven ecuatoriana quien estuvo compartiendo revelaciones impactantes acerca de una experiencia que tuvo con el cielo y con el infierno, donde contaba que le fueron dadas palabras y pudo ver tanto el cielo como el infierno. Todas las cosas que usted puede escuchar. Hoy estuve en la mañana oyendo
a los chicos colombianos, 7 jóvenes, ya no serán tan jóvenes, hace como 20 años que dijeron haber ido al infierno y haber estado en el cielo y contar su experiencia. El caso de Angélica Zambrano, cuando yo era un adolescente, había una persona llamada Bernarda, puertorriqueña, que también contaba su experiencia de haber ido al cielo y al infierno, y casi todo lo que dicen es extra bíblico. Hay un libro también que se ha hecho muy famoso de un niño, creo que se llama El cielo es real, y cuando usted lee muchas de estas cosas que generan una sensación de tanta espiritualidad, pero que nos dejan sin un filtro para poder comprender la verdad verdadera, que es lo que ha estado escrito en la Biblia, se convierte en un grave problema. ¿Qué decía Angélica? Y puede buscar su testimonio en internet, en YouTube. Contaba que estuvo muerta 23 horas, que fue al infierno, luego que fue al cielo, y cualquier persona carente de un fundamento bíblico oye esto, se estremece y termina no solo creyendo, sino hasta compartiendo lo que podríamos definir como una herejía extra bíblica. Extra bíblica. Porque cuando tú comienzas a enseñar, así sea la iglesia, cualquier cosa que la Biblia no puede dar ningún tipo de soporte, si hay una equivocación en eso, es cuando la herejía fuera de la Biblia se define como extra bíblica. Algunas cosas que contaba esta niña llamada Angélica me llamó mucho la atención. Casi todos los testimonios se parecen. Ella decía que veía en el infierno a Michael Jackson y que Michael Jackson le gritaba que cuando regresara a la tierra le dijera a las personas que no oyeran sus canciones, porque cada vez que oían en la tierra sus canciones, ellos eran atormentados en el infierno. ¡Wow! Impresionante. Quisiéramos creer que es así, pero la Biblia no enseña eso. Eso no está con ningún soporte o base para uno poderlo difundir como una verdad. Y estamos frente a analizar toda la experiencia que tuvo para decir si realmente eso puede venir de Dios o no. Yo a veces quiero creer que las personas pudieron tener un sueño y en ese sueño se convencieron a sí mismos que murieron y fueron al cielo y al infierno, pero no puedo darle crédito a ninguna enseñanza, por estremecedora que sea, y de ninguna persona, cuando todo lo que está diciendo no encuentra un asidero o un fundamento bíblico. Ella contaba que en el infierno vio a Michael Jackson, vio a Selena, que en el infierno eran atormentados cada vez que aquí en la tierra escuchaban sus canciones. Me imagino que ahora que ha pasado de moda Michael Jackson, no lo atormentarán tanto. Me imagino que estará un poco más tranquilo. Selena contaba también que en el infierno ellos estaban bailando y esa era su tortura, que los veía bailando el paso de la luna, del caminante de la luna, que es cuando lo dan hacia atrás, no sé si usted recuerda. Ellos eran atormentados bailando en el infierno de esta forma. El afiche que compartimos hoy tiene que ver con el testimonio que probablemente le llegue a mencionar entre semanas de los 7 jóvenes que hace 20 años fueron al infierno y dijeron haber visto allí a John Lennon. Yo no quiero decir que Michael Jackson esté en el cielo o en el infierno, ese no es el tema. El tema es toda esta locura absurda, porque no tengo una manera de verlo diferente, absurdo, que las personas puedan sentirse identificadas cuando
empiezan a contar este tipo de cosas, tratando de inyectar psicoterror, porque lamentablemente lo que usted va a observar en todo esto es psicoterror. Pueden usar ciertos versículos bíblicos, en la mayoría de los casos es una herejía bíblica porque lo descontextualizan, y al sacarlo del contexto y enseñar algo que no es correcto, esa es una herejía bíblica. Pero en el caso, la gente que dice haber ido al cielo y al infierno, lo que enseña es herejía extrabíblica. Por ejemplo, alguna de las afirmaciones: el que no diezma se va al infierno. Mire, yo no tengo problema con quien quiere diezmar y quien no quiere diezmar. Pero que una persona por quien Cristo murió se pierda en el infierno por no diezmar, me están dando a entender que la salvación no es por gracia, sino por obra. Todo este movimiento de misticismo con el cual se sustentan ciertas doctrinas, como por ejemplo, hablamos la semana pasada de los testigos de Jehová. Voy a tocarle algunos puntos posteriormente de los adventistas, sobre todo porque el fundamento de la iglesia adventista proviene de Ellen G. White, quien también usaba con misticismo gran parte de sus enseñanzas y traía herejías extra bíblicas. Voy a mencionar en dónde esto contrasta con el verdadero fundamento de la palabra. Otra cosa que relatan, o que relata esta niña, Angélica, es que veía que los niños estaban en el infierno. Preste atención. Que los niños estaban en el infierno por ver dibujos animados tales como Dragon Ball, Pokémon, Ben 10, y me imagino que ya que pasaron de moda, si fue al infierno y vio esto, también tenía que ver los dibujos animados antes de la época y los del tiempo actual. Para responder alguna pregunta por acá, lo he escuchado, es que el que no diezma le roba a Dios. Tenemos que hablar del tema del diezmo, porque la Biblia menciona por lo menos dos tipos de diezmo. El diezmo de la ley, que es el que se establece en el libro de Malaquías, que es cuando dice que el que no diezma le roba a Dios, y el diezmo de Melquisedec, que está antes de la ley. Cuando hablamos del diezmo de Melquisedec, estamos hablando de una opción personal y voluntaria de dar. Pero el diezmo de Malaquías es un diezmo que trae maldición, que es el que establece que el que no diezma, y el que no diezma no dice también que el que no ofrenda, solamente que hacen esa coletilla. Creo que está en Malaquías capítulo 3. Roba a Dios, y los ladrones no heredarán el reino de los cielos. Pero tenemos que venirnos al libro de los Gálatas, cuando el apóstol Pablo, de forma clara y enfática, dice que Jesús nos liberó de la maldición de la ley. En pocas palabras, yo creo que si tú no diezmas puedes tener consecuencias en este mundo, en esta vida, porque dejas de cumplir por convicción, cuando existe una convicción, el que creas que debes dar, en un caso particular. Pero si una persona se va a ir al infierno acusándolo de ladrón por no diezmar, me van a perdonar. Por demás murió Cristo. Eso quiere decir que el no diezmar es todavía mucho más poderoso que el sacrificio de Jesús en la cruz. Y como dice por allí Esther, es un temazo que voy a dedicarme a enseñarles acerca del diezmo. Sin manipulación, sin presunción, sin psicoterror. Y al final la persona decide voluntariamente si quiere diezmar o no quiere diezmar. Consecuentemente, ahora lo que sí le puedo decir es, estoy completamente persuadido por la palabra que la salvación es por gracia, y si es por gracia, nadie puede perderse por no diezmar. A pesar de la mala exégesis que hay en el libro de Malaquías, acreditando
que por decir que el que no diezma roba a Dios y los ladrones no heredarán el reino de los cielos, es una forma de manipular la escritura de forma grosera y abusiva. Yo como pastor no debería decir esto, porque usted sabe que deberíamos fomentar todo lo que permita que pueda funcionar la iglesia económicamente, pero en honor a la verdad, estableciendo el fundamento bíblico, yo no puedo obligar a la gente a diezmar, y mucho menos inyectando psicoterror, diciéndoles que si no diezma se van a perder. Es una de las cosas que dicen acá estas amigas y amigos que dijeron haber ido al infierno. El tema de los dibujos animados. También está el que vieron al Papa Juan Pablo II. No quiero defender a Juan Pablo II. Estoy convencido que hay mucha idolatría en la Iglesia Católica. Y la idolatría, quien practique idolatría no le ha resplandecido la luz del Evangelio. Pero decir que vieron al Papa en el infierno, voy a explicar más adelante algunas cosas. Lo que hacían en la tierra tenían que hacerlo allí. Otra de las cosas que sucede con todos los que dijeron haber ido al cielo y al infierno, tanto en libros como testimonios y en todo lo que hoy en día forma parte de la cultura evangélica que ignora el fundamento de las escrituras. Voy a explicar lo siguiente. Por favor, lápiz y papel. En el libro de Lucas capítulo 16, versículo 27, la Biblia establece de forma clara y precisa que Dios no va a usar a ningún ser humano para predicar a otro trayéndolo del infierno. Es completamente antibíblico que alguien me diga que vino del infierno para predicarle a otro y se pueda convertir. Es completamente antibíblico, aunque yo soy de los que creo que la parábola del rico y Lázaro es eso, una parábola. Hay ciertos fundamentos doctrinales que podemos encontrar en él. En el verso 27 en adelante dice que cuando el rico habla con Abraham, fueron estas sus palabras: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, está hablando de Lázaro, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: oiga bien, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Lucas 16, 27. Está súper claro. Jesús estaba enseñando en esta parábola que no era viable que una persona fuera al infierno. En el caso de Lázaro, que estaba en el seno de Abraham, tampoco regresara, bajo el argumento que a Moisés y a los profetas tienen. Recuerde que durante la ley, la Torá se definía como el libro en donde ellos podían conocer las verdades eternas del Padre. Y esa Torá se conocía como Moisés y los profetas. Los 5 libros del Pentateuco, Moisés y los profetas, que él estaba diciendo en ese momento. Tienen la Biblia, tienen la Escritura, tienen la Torá. Si no van a creer lo que está escrito allí, es mentira. Que van a poder arrepentirse porque vean a alguien que vino del cielo o del infierno. Y lo está diciendo de forma clara y de manera tajante la Biblia. Otro detalle interesante. Usted se ha fijado que en el capítulo 16, la misma parábola que estamos analizando en cuestión, digamos que no es una parábola, sino que es una historia real, cosa que podríamos discutir en otra oportunidad. Habla del rico y habla de Lázaro. Sabemos que el pobre se llamaba Lázaro, pero el rico solamente se le llama rico. ¿Por qué?
¿Por qué a Lázaro, que es la persona que supuestamente muere y va al seno de Abraham, está en lo que algunos podían o han tratado de interpretar como el cielo? Tendríamos que hablar más adelante del cielo para los que están esperando ir al cielo. Les adelanto, no espero ir al cielo. Luego les explico por qué. Pero el caso de Lázaro, quien supuestamente se salva, y el rico, quien se pierde, de Lázaro se da el nombre, pero del que se pierde no. ¿Sabe por qué? Hay un principio que está en la naturaleza de Dios, que es inviolable. Dios no avergüenza a nadie. El que se pierde no tendrá nombre, no porque no es que no tendrá nombre. Dios prefiere que quede anónimo, a lo mejor por muchas razones. Entre ellas, el hecho de que tengan familiares. Imagínese que usted se entere que un familiar suyo que usted ama está en el infierno. Yo creo que muchas personas no serían felices con todas las bondades que puede otorgarle la salvación, un papá, una mamá. Y dése cuenta que es tan sabio Jesús al enseñar esto, que a Lázaro le acredita un nombre, pero al rico lo llama el rico. ¿Por qué dice el rico y no le dice Pedro, Luis, que tenía que tener un nombre? Si Lázaro tenía un nombre, el rico tenía que tener un nombre. Pero al que se pierde no le da un nombre. Cuando alguien me dice que va al infierno y viene contando que vio a Michael Jackson, que vio a John Lennon, que vio al Papa Juan Pablo II, y viene diciendo con nombre y apellido, puntos y señas, este tipo de cosas, vemos el contraste tan grande que hay con la palabra de Dios. Quien cuando identifica a la persona que se salva, le da el nombre de Lázaro, ese no tiene problema, pero al rico solo lo llama el rico. Pero si Lázaro tenía nombre, el rico tenía que tener nombre. ¿Cómo puede venir alguien del infierno y decirme, vi a Elvis Presley, vi a John Lennon, vi a Selena? Mire, si en realidad estaban allí, créame, que no pueden venir a humillar y avergonzar por descrédito, porque esa no es la naturaleza del Padre. Otra cosa, la experiencia de Pablo. Quiero que analice ahora la experiencia de Pablo. Hay una persona en la Biblia que cuenta haber muerto, pero no dice que fue al infierno. Por eso es que esto me trae a mí mucha incertidumbre. Pero sí dice haber ido al tercer cielo. Más adelante vamos a entender lo que es el tercer cielo y a qué se refiere la Biblia con cielo. Pero le voy a adelantar esto por si acaso. ¿Vive Dios en el cielo? ¿Está Dios en el cielo? ¿Existe un lugar llamado cielo donde vive Dios? Si Dios está en el cielo, Dios no es tan grande como nos dijeron entonces. Porque yo vivo en esta casa porque yo estoy dentro de ella, y cuando tú estás dentro de un sitio en el que vives, ese sitio es más grande que tú. Si hay un cielo, el cielo está en Dios. Dios es mucho más grande que el cielo. Dios no es como un ser humano. Dios no es como una persona. Dios es Dios. Y si existe ese cielo, que obviamente la Biblia tiene que manifestarlo de forma teofánica, eso es una teofanía de Dios, que los hombres pueden usar para poder entender que hay, bien sea una dimensión o un lugar, pero Dios es más grande que los cielos, porque Dios creó los cielos. Dios no puede estar en el cielo. El cielo, en todo caso, está en Dios, porque Dios es más grande. Eso es como cuando yo le comparto a usted, si Dios existe. Dios es, porque solamente existe todo aquello que tiene precedencia de creación. Yo existo porque alguien me creó. Este teléfono existe porque alguien tuvo que haberlo hecho. Se llama una compañía, este micrófono. Pero a Dios nadie lo hizo. Dios vive en la eternidad. Así que Dios no existe. Dios es. Dios es.
y los cielos no pueden contener a Dios. Dios en esencia, Dios. Algunos están colocando la frase, el cielo en todo caso estaría en Dios. Dios no puede estar en el cielo. Pablo, la experiencia de Pablo. Déjeme seguir avanzando acá. Y esto se encuentra en 2 de Corintios, capítulo 12. Anote y preste mucha atención. Ciertamente no me conviene gloriarme, dice Pablo, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé. Si fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo, fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, y por allí comienza a describir Pablo todo esto. Dios no entendió que Dios no existe. Sinaí, yo existo, tú existes, este teléfono existe, todo lo que tú ves existe porque alguien lo creó. De ahí parte el concepto de existir, lo que tiene un precedente de origen. A Dios nadie lo creó. Dios no fue hecho por nadie. Dios es eterno. Si a Dios no lo creó nadie, por eso es que encontramos que la Biblia se habla del gran yo soy. Él es. Dios es. No existe. Porque si Dios existiera, diríamos que alguien lo creó. A eso me refiero, y es parte de la teología que se estudia muchas veces en cuanto a la naturaleza de Dios, que es un ser real, que es una realidad. Pero nadie hizo a Dios, porque Dios es eterno. Dios es eterno. Es el alfa y el omega, el principio y el fin, Aleph y Taf, que son letras hebreas. Dios ha estado en la eternidad. Su existencia no se puede meter en el conocimiento ni el pensamiento del ser humano. Porque eso mismo, si Dios existiera, algún día podría dejar de existir. No, Dios no puede dejar de existir. Dios no puede existir. Dios es. Es decir, es más grande que la existencia. El cielo está en Dios. Dios no puede estar en el cielo. Hermano, que la Biblia dice que el cielo es su trono. Obviamente que la Biblia tiene que establecer teofanías, que son preceptos de comprensión para que el ser humano en su mente finita pueda entender lo mejor posible un ser infinito, imposible de contener y comprender. Pero déjenme terminar el tema acá, que quiero concluir acá. Pablo tiene esta revelación de haber ido al tercer cielo. Y Pablo decía que en el momento de contarlo, en primer lugar, tuvo 14 años esa experiencia. Pasaron 14 años para poderlo decir. No solamente pasaron 14 años, sino que él dice, no sé cómo decirles si soy yo o fue otra persona, si en el cuerpo, no lo sé, pero quiero venir a mis revelaciones de esa persona. Y mire la prudencia con la que él lo cuenta. Fue arrebatado hasta el tercer cielo, donde le fueron dadas palabras que no les dado al hombre expresar, palabras inefables. De tal hombre me gloriaré, mas de mí mismo no me gloriaré. Y él concluía diciendo, para que no le exaltase en su grandeza. Eso quiere decir, una persona que tiene una experiencia como esta, lo lleva a un encuentro de máxima humildad por el trato que pudo haber tenido, que lejos de buscar reconocimiento, lejos de buscar pasar por ser, entre comillas, más espiritual que los demás,
lo lleva a un encuentro tan real que Pablo describía que en su experiencia él no era capaz de contar eso. Y tuvo que pasar 14 años para tan siquiera hacer comentario de esto. Vamos a los puntos finales para concluir. ¿Realmente alguien puede morir e ir al infierno? ¿Realmente cuando alguien muere va al infierno? Si alguien muere en este momento va al infierno. Es lo que nos han dicho toda la vida. Pero no es así. Es una doctrina católica, igual que la doctrina del cielo. Es católica. Y muchas de las cosas que la iglesia protestante ha asumido sin estudiar el verdadero fundamento. Cuando las personas mueren, no pueden ir al infierno. Y les voy a explicar por qué en los 8 minutos que me restan. Dice Jesús: y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Juan 5:29. Anote. Juan 5:29. Para que una persona sea condenada, tiene que resucitar. Porque en la resurrección, la primera en este caso, habrá quienes salgan para vida y habrá quienes salgan a condenación. ¿Ok? Eso quiere decir que el que muere no puede ser condenado, porque solo serán condenados al resucitar. El capítulo 15 de Primera de Corintios habla de lo que es la resurrección de los muertos. Léalo con calma. Segundo, es necesario que cada quien enfrente un juicio. Adolfo Hitler, Pablo Escobar, Napoleón Bonaparte, Judas Iscariote, la persona más mala del mundo, debe enfrentar un juicio. No puede morir y sin un juicio ser condenado. Y eso lo dice claramente el libro de los Hebreos 9:27, el cual establece: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una vez y después de esto el juicio. Hebreos 9:27. Si una persona muere y es castigada y condenada sin haber tenido un juicio, estaríamos hablando de un Dios que como juez es injusto, porque nadie puede castigar, nadie puede condenar a otro sin decirle por qué causa está siendo castigado. No, que las personas lo saben por lo malo que han hecho, sí, pero todos tienen derecho a un juicio. Todos tienen derecho a un juicio. La parábola del rico, la Biblia habla que era un lugar de tormento, no de condenación. Y muchos piensan que el tormento de las personas que mueren sin Cristo es esa conciencia, estar en esa conciencia incesante. Pero no puede haber condenación ni castigo para ninguna persona si no enfrenta un juicio. Hebreos 9:27. Seguimos leyendo. Les voy a dar otro pasaje de la Biblia. ¿En qué momento se hará este juicio? ¿En qué momento la persona tendrá que comparecer delante de Dios, dar cuenta? Dios lo va a juzgar y entonces sí, saldrá una resurrección de condenación si hizo lo malo, según lo que ya leímos en Juan 5:29. Pues vamos ahora al libro del Apocalipsis, capítulo 20, versículo 10. Le estoy dando puras citas bíblicas para que las corrobore. Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. El juicio ante el gran trono blanco dice: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos.
y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados. Oiga bien, y el verso 12. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Oiga bien el verso 12. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago que arde con fuego y azufre. Apocalipsis 20, 10 en adelante. Volvemos a leer Apocalipsis 20, pero versículo 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Apocalipsis 26. Entonces, si una persona muere ahorita y va al infierno, como cuentan estas personas en sus revelaciones, vamos a colocarlas entre comillas, y en el infierno fue condenado, en el infierno está siendo castigado, en el infierno lo están quemando, lo están los demonios atormentando. La persona, por ejemplo, murió hace 20 años, salió del infierno porque hoy viniera el día de la venida de Cristo, la resurrección de los muertos. Dios lo va a sacar del infierno donde fue condenado y luego lo va a volver a condenar con otro juicio. Mire, Dios es más justo que nosotros, los seres humanos. Y si en nuestro criterio tan vago y tan vil de justicia sabemos que ninguna criatura puede ser juzgada 2 veces por el mismo crimen, imagínese Dios que juzgue a un ser humano 2 veces por el mismo crimen. Se muere y va al infierno. Ahora sale al infierno y ahora te mando al lago que arde con fuego y azufre. No puede ocurrir eso. Entraríamos aquí a cuestionar y a preguntarnos muchas cosas, si existe algo de conciencia. Algunos dicen que sí, otros dicen que no. Pero eso sí, todos estamos convencidos que el infierno que la Biblia enseña como un lugar para castigar a los que mueren, no está abierto. Realmente sería lo que llaman el lago que arde con fuego y azufre, y allí serán enviadas las personas que en la segunda resurrección, dése cuenta Apocalipsis 26, hay 2 resurrecciones. La primera resurrección, Apocalipsis 26, bienaventurados los que tienen parte de la primera resurrección. La primera resurrección. Luego habrá una segunda resurrección y todos estos saldrán, como dice el versículo que leímos al principio. ¿Se acuerda? Juan 5:29, vuelvo a leerlo. Y los que hicieron lo bueno, ¿dónde están los que hicieron lo bueno? Saldrán a resurrección de vida. Mas los que hicieron lo malo también van a resucitar. No en la misma resurrección, en la otra, la segunda resurrección. En la primera resurrección resucitaremos nosotros, ustedes y yo. Todos los que hemos creído en el Señor resucitaremos en la primera resurrección que describe Tesalonicenses capítulo 4. No quiero que se entristezcan como aquellos que no tienen esperanza, porque el Señor mismo con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Esa es la primera resurrección.
Esa primera resurrección será para nosotros. Si estamos vivos, nos vamos a resucitar, seremos transformados para unirnos con los que durmieron en el Señor. Así los llama. Ellos entonces, juntamente con nosotros, recibiremos al Señor en el aire y no seremos condenados, sino que iremos a algo que el apóstol Pablo llamó el bima, anote B-I-M-A, el bima de Cristo o el tribunal de Cristo, que es una resurrección de vida y el juicio será un juicio de galardones, de recompensas. El que resucite en la primera resurrección no tiene riesgo de perderse. Todos los que resuciten o sean transformados en la primera resurrección irán al tribunal de Cristo, que describe el apóstol Pablo en el capítulo 5 de Primera de Corintios, si no me equivoco, en el capítulo 5, en donde nuestras obras serán pasadas como si por fuego y recibiremos recompensa o galardón. Luego vendrá una segunda resurrección, que es la que menciona Juan 5:29. Mas los que hicieron lo malo saldrán a resurrección de condenación. Ahora que alguien me explique. Si estaba en el infierno condenado y ahora resucita y lo vuelven a condenar, ¿en dónde queda Siquenu? Como dice Sara Arriechi, el Dios de la justicia, que juzgó a Adolfo Hitler 2 veces por el mismo delito. Murió y lo mandó al infierno. Resucitó y lo mandó al lago que arde con fuego y azufre. Ni siquiera nosotros, con todo nuestro criterio de injusticia, somos capaces de hacer eso, de condenar a una persona 2 veces. No, por supuesto, porque recuérdate, Omar, la pregunta que hace Omar es importante. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. El hacer lo bueno no es realmente la acción. El hacer lo bueno fue haber confiado en el sacrificio vicario de Jesús en la cruz, en una salvación por gracia. Eso es hacer lo bueno. ¿Qué es hacer lo malo? No es lo malo en acción, sino la decisión que realmente mediante la fe nos salva o nos condena. Importante la pregunta de Omar. Entonces, Juan 5:29 es muy claro, muy claro. Las resurrecciones van a definir a dónde va la persona que hizo lo bueno al poner su confianza en el sacrificio de Jesús en la cruz, o hizo lo malo al vivir lejos de Dios y sin esperanza. Y unos saldrán a resurrección de vida, otros a resurrección de condenación. El siguiente versículo que les compartí, Hebreos 9:27. El que pueda ponerlo allí, póngalo. Está establecido. Mire, esto es una ley. Es una ley. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez. No sé en qué lugar quedan estas personas que dicen que mueren y van al cielo y al infierno, porque entonces ahora van a morir 2 veces. Entonces la Biblia, ¿a dónde nos queda la palabra de Dios si dice que todos deben morir una sola vez? Si alguien murió hoy y fue al infierno y resucitó para contar esa experiencia, mire, aquí hay un grave problema, porque esa persona va a morir 2 veces. Porque ya murió para ir al cielo y al infierno, luego viene a contar y luego va a volver a morir. Y Hebreos 9:27. Hebreos 9:27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Y termina. Y después de esto, el juicio. Es decir, después de que muramos y resucitamos, es que tendremos un juicio. Los que muramos en el Señor, Pablo decía que dormían, iremos al tribunal de Cristo y no seremos juzgados, como dice el nutriquimista, porque resucitaremos para vida. Déjeme buscarle el tribunal de Cristo por si acaso alguno allí está haciéndose pregunta y puede entender esto. Vamos a 1 de Corintios. Wow, el tiempo se nos fue volando, estoy sobre la hora, pero regálenme estos minutos que restan, que es importante por las preguntas que están haciendo.
Esta palabra se traduce como el bima de Cristo. La palabra bima del griego es tribunal. Primera de Corintios 3, en realidad, es Primera de Corintios 3. En adelante. Mire, la obra de cada uno, aquí está hablando del bima de Cristo. La obra de cada uno se manifestará y será manifiesta, porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada, y la obra de cada una, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Los que resuciten en la primera resurrección irán a este momento que describe Primera de Corintios 3:13 en adelante. Si la obra de alguno se quemare, usted como cristiano no actuó de la forma correcta, fue un cristiano esclenque, débil, frágil, sus obras serán pasadas como por fuego, y esa obra, si se quema, sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque como si por fuego. ¿No sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Entonces, nadie puede tener un juicio. O mejor dicho, nadie puede ser condenado hasta no tener un juicio. ¿Qué pensaría usted de cuántas personas mueren sin Dios y sin esperanza, creyeron que hicieron lo correcto y se encuentran en el infierno diciendo, pero yo creí que había hecho lo correcto, y se van a perder porque a lo mejor no hicieron lo bueno, que era confiar en el sacrificio de Jesús en la cruz? Usted dirá, ¿quién me juzgó? ¿Cómo me puedo morir e irme al infierno sin que alguien me haya juzgado y me haya dicho lo malo o lo bueno que hice o la razón por la cual me están condenando? Cristóbal Colón, hace 200 años. Viene también la otra situación que nos complica esto. Si Cristo viniera hoy y Cristóbal Colón hizo lo malo y murió hace 200 años, tiene 200 años en el infierno, y un violador murió hoy y Cristo viene hoy y tuvo simplemente unas cuantas horas en el infierno porque vino la segunda resurrección. Por eso es que Dios, en ese sentido de justicia que a veces nos cuesta entender que Dios es justo, aún para con sus enemigos Dios es justo. Dios le va a hacer un juicio al diablo para enviarlo al lago que arde con fuego y azufre. El diablo tendrá un juicio. Imagínese que el que muere no tiene un juicio, cuando el mismo diablo lo va a tener por parte de Dios. Por eso es que dice Hebreos 9:27, está establecido para los hombres que mueran una vez, y después de esto el juicio. ¿Cuándo será el juicio? En la segunda resurrección. Apocalipsis capítulo 20 relata el gran juicio ante el trono blanco, que lo leímos hace minutos, verso 10 en adelante. ¿Y quién será librado de ese momento? Los que nos encontramos en Apocalipsis 26, quienes hayamos resucitado en la primera resurrección. Ahora que alguien me explique si va al infierno y ve gente atormentada, gente condenada, gente castigada, que alguien me explique qué pasó con Dios. ¿Qué pasó con su sentido de justicia? Algunos dicen que cuando la Biblia cuenta la parábola del rico y Lázaro, y él dice que estaba en un lugar de tormento, no dice nunca que fuera de condenación. Y repito, se piensa que el tormento del rico, si es que está fuera más que una parábola, es la agonía incesante de una conciencia que está despierta, sabiendo que está siendo preparado para enfrentarse algún día a un juicio. Otros dicen que no hay memoria. Esto es otro tema que pudiéramos discutirlo en algún momento, que todos están en un estado de reposo hasta que llegue la resurrección
y los que estén en la primera, Juan 5:26, vayan a resurrección de vida, resuciten para ir a la vida eterna, y los que hicieron lo malo vayan resuciten en la segunda resurrección, pero para ser condenados. Entonces es importante que nosotros podamos estudiar la Biblia y ver que cuando las personas dicen este tipo de cosas, que dijeron que fueron al cielo y al infierno, ya es peor, porque no son testigos de Jehová, no son mormones, no son católicos, no son adventistas, no son musulmanes, son evangélicos y están enseñando herejía bíblica porque usan la Biblia, y extrabíblica porque dicen cosas que ni siquiera la Biblia puede demostrar. Entonces necesitamos cada vez tratar de ser lo más bíblicos posible. A todos mis hermanos que están allí oyendo, un día usted va a morir. Si usted aceptó a Jesús, a lo mejor no fue una persona perfecta, pero usted confió en el sacrificio de Jesús y lo confesó como su Señor y Salvador. Usted va a morir. Usted va a terminar su existencia en esta tierra si Cristo aún no ha venido. Lo voy a explicar a Nehemí Luna, Eclesiastés 12:7 ahorita. Usted va a estar en el momento que muera, si lo hizo en el Señor, Pablo describía como estar dormido. A los que durmieron en el Señor. Un estado de reposo, de tranquilidad. A los que no, dicen que también irán a un lugar, solamente que no será de condenación. Probablemente es como cuando a alguien ya se le ha dicho que lo van a juzgar y sabe que va a ser juzgado incorrectamente y esté en ese tormento del rico. Probablemente sea así. Otros dicen que no, que todos estarán en la misma condición. Pero unos saldrán para resurrección de vida y otros para resurrección de condenación. Pero para poder ser condenados deben tener un juicio justo. Y yo no te puedo dar ese juicio justo. Te lo dará el juez de toda la tierra. Así que todos mis amigos que están escuchando este live y aún no han aceptado a Jesús como su Señor y Salvador, aún no han puesto su confianza en el sacrificio vicario de lo que Jesús hizo en la cruz, tú puedes morir y tener seguro que el día que resucites saldrás para vida. Si no lo haces, también vas a morir. Y el día que resucites también, porque también resucitarás, irás a un juicio para ser condenado. ¿Qué pasa con Eclesiastés? Quiero terminar explicando esto, que es muy importante, la pregunta que están haciendo. Salomón escribe varios libros y necesito que usted aquí me oiga y abra su comprensión en cuanto a quién escribió el libro de Eclesiastés. Salomón escribe varios libros. De hecho, la Biblia dice que fueron, no recuerdo el número, como que fueron 500 proverbios, de los cuales nosotros conocemos los que están en la Biblia. Fueron muchos. Cuando Salomón escribe el libro de Proverbios, era en el momento en el que él estaba conectado con Dios. Recuerde que él construye el templo y dice que Dios se sintió agradado de tal forma que le dio sabiduría que a ningún otro mortal ha tenido. Pero luego dice la Biblia que Salomón experimentó con todo y se apartó del Señor. Experimentó con todo y se alejó de la fe, se alejó de lo que le enseñó su padre David, y dice que se fue tras los ídolos de las naciones vecinas, de las mujeres a las que él había tomado. En esa etapa él escribe Eclesiastés, y se ha considerado el libro de Eclesiastés como un libro en el que existe la reflexión del hombre humano, el hombre carnal. ¿Cómo piensa el hombre carnal? Y hay muchas reflexiones que usted va a encontrar en Eclesiastés. A mí me encanta Eclesiastés. ¿Pero por qué? Porque es la percepción de un hombre, Salomón, el mismo que escribió Proverbios, pero ahora alejado de Dios.
diciendo cosas como, por ejemplo, comamos y bebamos que mañana moriremos. En pocas palabras, disfrutemos la vida, porque después de esta no hay oportunidad. Y usted puede leer muchas cosas de Eclesiastés que son tan poéticas, pero que es la revelación del corazón del mismo hombre que escribió Proverbios, cerca de Dios, ahora lejos de Dios, y donde dice muchas cosas que ya no estaban en línea, que siendo inspirado no entran en un contexto doctrinal. Por ejemplo, cuando él dice, hablando acerca de la muerte, y el espíritu va a Dios y el cuerpo vuelve al polvo, está hablando el mismo Salomón, pero no es el Salomón de Proverbios, es un Salomón apartado, es un Salomón sin revelación. Pero ¿por qué está en la Biblia como un libro inspirado? Porque logra revelar el pensamiento del hombre cuando se aleja de Dios, el pensamiento del hombre cuando no tiene a Dios en su vida. Por eso es que todos los que estudiamos la Biblia, al centrarnos en Eclesiastés, vemos que hay mucha tela que cortar, pero sabemos que lo que estamos estudiando es la mente del hombre lejos de Dios. Por lo cual de Eclesiastés no se pueden obtener fundamentos doctrinales, sino que es la iluminación, es la revelación, es la inspiración, porque es un libro inspirado, solo para poder entender cómo piensa el hombre sin Dios. Cómo piensa y cuál es la reflexión profunda del hombre que no está caminando con Dios. Por eso va a encontrar unos comentarios en Eclesiastés que uno dice, wow, ¿cómo Salomón pudo decir esto? Y entre ellos está, por ejemplo, ese comentario que nos trae Nehemí acá. De hecho, a mí me encanta Eclesiastés porque es un libro súper poético, pero me gusta por la reflexión tan profunda que nos lleva a pensar cuál es la mente de la persona cuando está lejos de Dios, porque así estaba Salomón en ese momento. Alguien preguntó, y no voy a terminar este live a pesar de que me fui de la hora sin responder esta pregunta: ¿cómo acepto al Señor? Si hay alguna persona que quiera aprovechar este momento para aceptar al Señor en su corazón y garantizar su eternidad, su destino eterno, repite conmigo esta oración y serás salvo. El día que tengas que morir, si el Señor no viene primero, irás a un lugar de descanso para luego resucitar para vida. Repite conmigo esto. Esa persona que preguntó, allí donde te encuentras, no importa lo que estés haciendo: Padre, reconozco que Jesús es el Señor y que se levantó de los muertos, y lo acepto como mi único y suficiente Salvador. Perdóname de todos mis pecados. Te entrego mi vida. Produce en mí el nuevo nacimiento por tu Espíritu Santo. Gracias por la salvación. Ahora voy a orar por ti. En el nombre de Jesús, esa persona o esas personas que hoy han despertado a la necesidad de la salvación de su alma, produce en ellos el nuevo nacimiento y dales vida por medio del sacrificio que tu Hijo Jesús hizo en la cruz por todos nosotros. A ti damos toda gloria y toda honra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y les voy a soltar otra bomba. No hay un lugar en la Biblia, me puse a buscar hace poco, en donde diga que Dios le escribe el nombre a alguien en un libro o en el libro de la vida. ¿Sabes qué sí dice? Que Él borrará su nombre del libro de la vida. Por ejemplo, al final de Apocalipsis, las personas que quiten algo de lo que está escrito allí. Estoy averiguando porque al leer esto y al buscar información, no hay un versículo que diga que Dios escriba cuando una persona se convierte su nombre. Lo que sí dice es que cuando una persona se aleja de Dios o toma ciertas decisiones, su nombre es borrado. Y es cuando aparece en Apocalipsis el que no se halló inscrito. Yo creo que no fue porque se escribió. Hay un misterio allí. Probablemente es porque su nombre fue borrado del libro de la vida, que sí lo menciona la Biblia en 2 o 3 oportunidades.